Catherine Mejía es la directora ejecutiva de Corpo Hass. Por supuesto, todo este gremio del aguacate Hass, que también empezamos a desmenuzar sector económico por sector económico, producto por producto, para conocer su reacción de esta imposición del 10% de los aranceles por parte de los Estados Unidos. Directora Mejía, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Bueno, ¿cómo vieron ustedes esta decisión, este panorama de aquí al futuro, ahora con esta imposición del 10% de los aranceles? Pues definitivamente quedamos muy preocupados porque estos aranceles, en el caso del aguacate Hass, nos dejan en una decepción para las frutas lo antes posible y que con esto podamos cumplir con esa meta. Muy bien, 10 en punto de la mañana, directora. Ha sido usted muy amable, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a conocer más reacciones. Doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, gracias por estar con nosotros. Como siempre es un gusto, Juan Camilo, y todo lo que pueda uno aportar para entender qué nos está pasando es un gusto. Oiga, doctor Londoño, aquí he visto dos panoramas que me llaman la atención. Hemos pasado la declaración del gobierno nacional que dice, hombre, no estamos tan preocupados, nos parece que no es tan grave esta medida, nos pudo ir peor, pero afortunadamente Estados Unidos no nos trató tan mal. Y por otro lado está la mirada que usted acaba de escuchar, de los empresarios, de los sectores económicos, que sí están muy preocupados con lo que hizo Estados Unidos ayer. ¿Usted cómo ve esta diferencia de perspectivas? Yo quiero partir de una cosa. Y ahí sí le quiero reconocer al gobierno. Esto no es un castigo al gobierno Petro. Esto es una decisión del gobierno Trump de llevarse la economía mundial por delante. Esa globalización y ese libre comercio que conocíamos, creo que cambió. El tablero económico mundial va a ser distinto. Dicho eso, sí hay riesgos, y hay unos riesgos muy grandes porque el consumo en Estados Unidos va a caer. Porque todos los productos en Estados Unidos se harán más costosos y seamos más competitivos. Que nosotros bajemos el costo de nuestra energía para exportar productos energéticos a Estados Unidos. Yo creo que sí hay oportunidades, pero sí sabemos reaccionar rápidamente. Yo creo que acá el que va a ganar en este nuevo ajedrez a lo largo del mundo es el que reaccione más rápido y sepa sentarse con Estados Unidos y decirle, yo tengo productos que usted necesita en las condiciones en las que usted lo necesita. Hay otro asunto y otro concepto que aquí se pone sobre la mesa, doctor Londoño. Diversificación de mercados. ¿Qué tan fácil es ejecutar esa opción? Yo creo que ese es un cuento muy bonito, pero que en este momento no tiene ninguna oportunidad. Para usted diversificar mercados necesita prepararse, necesita haber hecho primero, una gestión comercial y diplomática para entrar a nuevos mercados. Segundo, desarrollar la cadena logística para ir a esos mercados. Entonces, la diversificación es necesaria, pero eso no se da en un año, en 2 años, en 3 años. Eso es un proceso que se tiene que iniciar y planear, que es lo que más le falta a este gobierno, esa planeación. Entonces, decir que vamos a diversificar mercados ahora no es fácil. Además, porque va a pasar con todos los países del mundo. Todos los países van a buscar esa diversificación. Entonces, pretender que nosotros vamos a lograr cambiar nuestra matriz exportadora, si lo decimos de alguna forma, eso es una mentira en el corto plazo. Claro, pues muy bien, ahí está una de las reacciones a lo que ha pasado precisamente allí en Estados Unidos. Recordemos que en la medida, los países con más altos aranceles se les aplicó a Vietnam, 46%, y Camboya el 49%. Y hacia allá va mi última pregunta, doctor Londoño. ¿Qué oportunidades puntualmente hay con el café? Yo creo que el café nuestro es un producto que primero siempre ha sido competitivo. Si ustedes miran, durante los últimos año y medio, hemos tenido los mejores precios internacionales del café. Nuestros cafeteros han ganado muchos recursos. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Ser eficientes y aprovechar que un competidor grande como lo es Vietnam le pusieron unos aranceles más altos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar con la
con la Federación Colombiana de Cafeteros, que ustedes saben, al presidente no le gusta. Hay que decirles, aprovechemos el momento y pongamos a disposición de los consumidores en Estados Unidos la mayor producción. ¿Qué hay que hacer? Fomentar que sembremos más en este momento porque vamos a tener un diferencial de precios frente a Vietnam muy grande, y Estados Unidos es un consumidor muy grande de nuestro café que puede absorber mucho más de lo que produzcamos. Estaba viendo aquí por sectores. Estamos exportando en combustibles y minerales, lidera este sector con 5.750 millones de dólares. Floricultores, 1.888 millones de dólares. Piedras finas y minerales, 1.616 millones de dólares. El café, como lo estábamos tocando, 1.423 millones de dólares. Y los frutos comestibles, 429 millones de dólares. El panorama de los combustibles y minerales, ¿usted cómo lo ve en ese sector económico, doctor Londoño? Yo soy un defensor a ultranza del sector de hidrocarburos. Yo creo que el sector de hidrocarburos es el que nos puede dar los recursos para la transición energética, para la seguridad energética. Yo creo que Colombia en este momento debería acelerar la producción que hoy tiene, debería buscar nuevos productos minerales, mayor exportación. Si ustedes se acuerdan, esta semana salió la noticia de Cerrejón que iba a reducir su producción. Debería sentarse el gobierno con Cerrejón y decirle, mire, tiene una ventaja competitiva, vamos a intentar exportar a Estados Unidos. Hablar con los petroleros y decirles, vamos a trabajar por hacer una extracción bien hecha, pero por tener esa capacidad de llevar productos que no van a estar grabados y que nosotros además tenemos la cercanía y la capacidad de producirlos para llevarlos a Estados Unidos. Tenemos que aprovechar nuestro sector, que además es una de las fuentes de mayores ingresos tanto para el gobierno nacional como para las entidades territoriales. Doctor Londoño, ha sido usted muy amable, gracias. Como siempre, un gusto y feliz día. Seguimos conociendo, por supuesto, más reacciones. José Manuel Restrepo Abondano fue exministro de Hacienda, también exministro de Industria y Comercio. Nos atiende muy amablemente aquí en Noticias Caracol en vivo. Doctor Restrepo, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. ¿Esperaba algo peor? La verdad, yo esperaba algo menos malo de lo que se dio. Me parece que lo que se dio es de hecho ya preocupante para las economías del mundo. Y es preocupante porque lo que esto va a generar es una cadena inflacionaria y eventualmente una caída en el crecimiento global. Claro. Doctor Restrepo, en el mercado colombiano, ¿qué nos espera cuando Donald Trump anuncia este tipo de aranceles? Colombia quizá es de los menos afectados del mundo, porque al final le aplicaron la tarifa más baja, que es del 10% adicional. En principio, eso podría significar que Colombia puede aprovechar lo que competitivamente otros perdieron. Por ejemplo, hay exportaciones de café de Colombia a Estados Unidos que pueden incrementarse porque ya habrán más dificultades para hacerlo desde algún país centroamericano hacia los Estados Unidos. La palma, el aceite de palma, tendrá mayores facilidades de lo que es hoy en día llegando de Malasia a Estados Unidos. Las flores, en el caso de Ecuador, en fin, hay oportunidades que se pueden aprovechar, pero no podemos dejar de ver también que el comercio internacional se va a ver afectado y que con ello las exportaciones colombianas también pueden disminuirse. Basándose en esas oportunidades, doctor Restrepo, ¿usted cómo ve el camino pues con este gobierno? Es decir, ¿usted cree que estamos en la capacidad de aprovecharlas? Pues lo primero que tiene que hacer el gobierno es designar un ministro en propiedad, un ministro de comercio. Es que el ministro de comercio en este momento sí que es indispensable, porque es el que define la política pública en este tema. Pero lo segundo que tiene que ver es ya mismo estar viendo qué partidas arancelarias se convierten en oportunidades. Y yo estoy simplemente insinuando algunas. Y creo que el gobierno tiene que hacer un trabajo más detallado. Estoy hablando del café, que antes llegaba, por ejemplo, de Vietnam y ahora va a llegar más costoso a los Estados Unidos. El aceite de palma, las flores. Estoy hablando de las confecciones también, algunos productos de industria liviana. Entonces, ya mismo el gobierno debería estar diseñando el plan de acción para copar esos mercados internacionales. Y eso no es solamente un tema de Cancillería,
es un tema del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué tan útil es responder con más aranceles, como lo anuncian otros países, doctor Restrepo? En el caso de Colombia eso es un error. Si Colombia toma la decisión de retaliar e imponer un arancel del 10% similar al de Estados Unidos, eso de inmediato generaría sobrecostos en productos que son importados de los Estados Unidos, como maíz, como soya, como frijol y algunos otros productos como estos, llevando una elevación de precios en Colombia, es decir, generando inflación en nuestro país, porque en buena medida esta soya, ese maíz, es materia prima de la producción de carne, entonces estaríamos afectando la canasta básica. Y lo mismo sucedería si lo aplicáramos sobre medicamentos. Me parecería que sería la peor de las reacciones. Espero que no sea así porque sería un desencadenamiento, un fenómeno inflacionario interno en Colombia. Pero ahora se la volteo, doctor Restrepo. ¿Qué tan útil para proteger el mercado local es lo que está haciendo Trump? Yo creo que no es útil. Yo creo que el presidente Trump o está equivocado o está usando esta política con otro propósito. Digo que está equivocado porque de inmediato el efecto de los aranceles es un sobrecosto en los Estados Unidos. Luego será importar inflación a los Estados Unidos. Y por el otro lado, yo creo que esto tiene un deterioro también en materia del comercio internacional y con ello también afecta a los Estados Unidos de América. Entonces, yo no veo que esta sea una estrategia para generar crecimiento o para contener la inflación, a menos que el presidente Trump la esté usando para amenazar, para negociar con otros países, que podría ser otra estrategia que eventualmente puede estar siguiendo el gobierno americano. ¿Nos puede golpear, doctor Restrepo, lo que está pasando en el mercado internacional? Es decir, países asiáticos amenazando con respuestas, también la misma Unión Europea anunciando que ya está preparando el paquete de medidas para responder a estos aranceles de Donald Trump. ¿Eso puede hacer un golpe indirecto a Colombia? Lo va a hacer, y lo va a hacer en dos direcciones. Una, sí, como el comercio internacional se va a ver afectado, pues eso va a generar una menor demanda incluso sobre nuestros propios productos. O sea, la disminución en el crecimiento mundial afecta a Colombia. Pero la segunda fuente de afectación va a ser que muchos de esos países, del Asia especialmente, o de Europa, van a tratar de buscar otros mercados distintos a los Estados Unidos. Entonces, eso sí podría afectar algunas de las industrias locales. Por ejemplo, las confecciones que antes llegaban de China a Estados Unidos van a intentar buscar otros mercados, y esos otros mercados son América Latina. Y esas confecciones vienen con precios muy bajos, incluso en algunos casos con problemas en materia comercial. Entonces, eso sí puede afectar a la industria local. Sí. ¿Dónde queda aquí el TLC, doctor Restrepo? Yo creo que todo esto es absolutamente violatorio del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y cualquier país. A mí me parece que su pregunta es muy válida. ¿Dónde quedan los acuerdos de libre comercio? ¿Dónde queda la garantía del cumplimiento de esos acuerdos de libre comercio? Pero le voy a poner una adicional. ¿Dónde queda y dónde está la OMC en estos momentos? Que es la institucionalidad que se supone tiene que proteger a los países cuando hay, creo yo, en mi opinión, abusos de esta naturaleza con respecto a los acuerdos de libre comercio. Yo creo que esa es una pregunta muy pertinente y todavía no las estamos haciendo. Y le quiero decir, esto apenas comienza, porque lo que viene ahora son las retaliaciones, viene un despelote, para decirlo de una manera sencilla, de las cadenas de valor y del comercio internacional. Lo que viene es complejo. ¿Esto puede tener repercusiones sobre el dólar, doctor Restrepo? ¿Qué podemos esperar del precio del dólar? Pues sí, efectivamente hay una afectación en precios globales y una afectación en el crecimiento mundial. Esto podría tener un impacto en el comportamiento del dólar, y el impacto sería eventualmente al alza por la incertidumbre que esto genera. De alguna manera también esa tasa de cambio puede proteger a algunos de los productores locales respecto al aumento de precios o a la disminución de ingresos que se podría generar por este sobrecosto adicional en la exportación. Luego sí puede tener un impacto sobre la tasa de cambio. Sí, y hay otro cuestionamiento, lo hace la BBC hoy a través de varios expertos, y me gustaría conocer su opinión, doctor Restrepo. Esa tabla que muestra el presidente Trump de aranceles, por ejemplo,
no sé si es pertinente cuestionar su veracidad. Es decir, ¿qué tan cierto es que nosotros le aplicamos aranceles a Estados Unidos del 10%? O en el caso de Japón o en el caso de la Unión Europea. ¿De dónde habrá sacado esas cifras el presidente Trump? Esas cifras no tienen ningún rigor técnico en su proceso de aplicación y de medición. Como lo han demostrado incluso ya varias personas en varios escenarios recientemente en estos días, o en este día, la cifra es el resultado de dividir la balanza comercial de cada país, total de exportaciones de ese país a los Estados Unidos, y después lo vuelven y lo dividen entre dos. A mí me parece que ahí no hay ninguna justificación de ninguna manera, en el sentido de que eso está representando unos aranceles que se le están imponiendo por parte de esos países a los Estados Unidos. Entonces, al final, realmente la aplicación de esta medida pues termina siendo un poquito sacado de la manga por parte del gobierno norteamericano. Eso no tiene ningún rigor técnico en la manera como fue evaluado. ¿Usted cree que hay que endurecer los llamados, doctor Restrepo, a esas organizaciones, las que usted acaba de marcar, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio? Pues yo creo que nosotros como humanidad debiésemos proteger de nuevo el comercio internacional. Debiésemos entender que el comercio internacional es importante para el bienestar de los pueblos, para la disminución de costos al consumidor, para el crecimiento de las economías del mundo. Y por eso yo sí creo que hay que hacer un llamado de atención global. Los países del mundo deben hacerlo. Ojalá a través de este tipo de instancias a los Estados Unidos, en el sentido de que no es la forma, no es el mecanismo, no es el modo a través del cual se desordena el comercio internacional de esta manera como lo está proponiendo los Estados Unidos de América. Porque al final, también como lo he dicho públicamente, de una guerra comercial o en una guerra comercial perdemos todos. Nosotros, Europa, el Asia y también los Estados Unidos de América. Es el doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Industria y Comercio. Doctor Restrepo, ha sido usted muy amable. Gracias. Muchas gracias, Juan. Un saludo muy especial.